¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos un día más a este programa especial en el que les vamos a hablar, por supuesto, de esas fases para la desescalada, porque finales del mes de junio es la fecha más optimista por el Gobierno de España para volver a la nueva normalidad. No va a ser igual en todas las provincias la zona geográfica que va a regular el avance de la fase 0, la que empieza el 4 de mayo, el próximo lunes, hasta la tercera en junio. En el próximo vídeo les mostramos en qué consisten estas fases. Sin fechas cerradas y en principio de forma individual por provincias o islas. El regreso tras el confinamiento a la llamada nueva normalidad se realizará en 4 fases. La primera, la fase 0, se iniciará el 4 de mayo. En ella, además de las salidas de los niños ya permitidas y las anunciadas desde el 2 de mayo para pasear o hacer deporte, se unirán otras medidas como la apertura de algunos locales con cita previa, por ejemplo, servicios de comida para llevar o lugares de entrenamiento individual de deportistas profesionales. Siguiente fase, la 1, inicialmente para el 11 de mayo. Aquí estará permitida la apertura del pequeño comercio, de las terrazas en la restauración con el 30% de su aforo, también de los hoteles, pero no de sus zonas comunes. También los lugares de culto, pero con 1/3 de su capacidad. Si se supera esta fase, se llegará a la 2, donde se podrá entrar al interior en la restauración, pero solo con el 30% de su aforo. Los colegios abrirán, pero solo para actividades de refuerzo, conciliación de los padres y la IVAU. Se permitirá la caza y pesca deportiva y cines, teatros y museos podrán abrir con 1/3 de su ocupación. La última fase, la tercera, permitirá avanzar en la movilidad general, se ampliará el aforo en los espacios comerciales y en la restauración habrá menos limitaciones. Si todo sale bien, el resultado final de todo este proceso será la nueva normalidad en la que, pese a todo, habrá que mantenerse alerta. También dependerá, evidentemente, de criterios técnicos y, por supuesto, de los contagios que tengamos. Segovia ha registrado hoy 52 nuevos, 4 fallecidos, 3 en hospital y 1 en residencias. Vamos a ver a continuación estos datos y después les ofrecemos una entrevista con el gerente de asistencia sanitaria de Segovia que grabamos en la jornada de ayer. Este miércoles hemos superado la barrera de los 2.800 enfermos por COVID-19, con 52 nuevos positivos en el último recuento oficial. 4 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas a causa del coronavirus en nuestra provincia, 1 en residencias y 3 en el hospital. Supone un cierto repunte de la mortalidad debido a este virus y hace que el total de fallecidos en Segovia sea de 571 personas. La muerte por COVID además añade un elemento muy duro, que es la soledad. Recuerdo que el teléfono es el 940 50 30. Suben también los ingresos. A día de hoy hay 94 segovianos hospitalizados en planta. Supone un empeoramiento en la evolución de la pandemia en nuestra provincia. Los únicos datos que permiten hablar de mejoría es la cifra de enfermos críticos que se están tratando en la UCI del hospital, que ha bajado a 6, y las altas de personas que se marchan a casa a terminar de recuperarse de la enfermedad, 6 en las últimas 24 horas. Seguimos teniendo casos. Yo todos los días doy casos nuevos. Todos los días estoy, evidentemente, cada día menos, pero damos casos nuevos. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que el coronavirus está circulando entre nosotros. Por lo tanto, no podemos relajar las medidas de prevención y protección, porque si no, avanzarán los casos, avanzaremos y, evidentemente, tendremos un problema. Con estos datos comenzamos a hacer la digestión del plan de transición a la nueva normalidad del Gobierno central. En materia sanitaria, la consejera de Sanidad ha pedido al Gobierno de Sánchez que aclare los estándares mínimos y máximos de los parámetros sanitarios para poder pasar de una fase a otra. Queremos criterios, queremos indicadores y queremos estándares. Si no tenemos definidos bien los estándares, cuál es el nivel máximo, el nivel mínimo en el que nosotros nos tenemos que mover para decir que un indicador va bien o mal, pues saber el número de EPIs que hay que tener o saber el número de camas de UCI, pues no nos dice absolutamente nada. En principio, aquellos que llevan más de 14 días sin casos, pues son básicamente en el medio rural y son zonas en las que nosotros nada
más que nos autoricen son zonas en las que pensamos iniciarlo, y luego sería injusto, como he dicho ya en las anteriores preguntas, en una comunidad como la nuestra, tan grande, tan despoblada, que esperemos a que toda la provincia esté en color verde para hacer la desescalada, no nos parece bien. En este sentido, la consejera de Familia ha dejado claro que aún falta tiempo para que esta nueva normalidad llegue a las residencias y se puedan visitar. Que hay centros limpios, el 73%, que ahora mismo no hay casos, pero que puede entrar, que en cualquier momento cualquier persona puede contagiarlo y puede entrar. Vamos a incrementar todos los medios posibles para que puedan comunicarse con sus familias, pero hay que ser conscientes que las personas mayores, que las personas que están en residencias son las personas más vulnerables y son de las que más tenemos que cuidar en este caso. A fecha de este miércoles, de los 571 fallecidos en Segovia, 376 han sido ancianos con la enfermedad o con síntomas compatibles. Como les decía anteriormente, vamos a conversar en los próximos minutos con el gerente de asistencia sanitaria del Hospital General de Segovia, Jorge Lizaga. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, lo primero, por atendernos. Buenos días. Lo primero, ¿cómo se encuentra? Bien, perfectamente. Trabajando. Me quería preguntar un poco, haciendo un análisis de lo que han sido estos 2-3 meses, quizá han sido frenéticos, porque desde el propio Ministerio de Sanidad ya se empezaron a elaborar a finales del mes de enero ciertos protocolos ante posibles contagios también de coronavirus en España, también obviamente en la provincia de Segovia. Incluso se aumentaba ya también el tema de la protección, de esos métodos de protección, pero luego vino esa avalancha, vino toda la epidemia, vino toda la pandemia y realmente no estábamos preparados para una pandemia, como se ha podido ver. No, la verdad es que los protocolos que se prepararon y que se ajustaron aquí en el hospital y en los centros de salud, sinceramente no preveían, por lo menos en esta provincia, el número de pacientes afectados, que ha sido elevadísimo, imposible de controlar y en muy poco tiempo. En 2-3 semanas hemos tenido el gran número de afectados. Sí, en febrero ya veíamos ciertas informaciones, sobre todo de otros países. Algunos ciudadanos calificaban a los medios de comunicación también de tremendistas por el trato de esa información, pero quizás se pudo actuar tarde, porque ahora sí que están saliendo ciertos estudios de algunos expertos de que si se hubieran adelantado esas medidas una semana antes, se hubieran evitado contagios y, por supuesto, fallecimientos. Claro, lo difícil es hacerlo cuando está pasando. Digamos que evaluarlo ahora es, no voy a decir sencillo, pero ahora se ven las cosas con mucha más claridad. Tendremos que aprender para el futuro. Echando la vista atrás, se ve que muy probablemente a finales de febrero, primeros de marzo, estaba el virus circulando por Segovia, probablemente. Con lo cual hubo una serie de días que se pudo contagiar la gente entre ellas sin que se tomaran las medidas adecuadas. Pero insisto en que esto, viéndolo a posteriori, es más fácil de analizar. Lo difícil es elegir el momento adecuado para tomar esas medidas sin que te acusen de alarmista. La verdad es que luego, viendo lo que se ha hecho en otros países, que a lo mejor estaban viendo lo que pasaba en países como Italia o nosotros, pues antes de que ellos tuvieran muchos casos cerraron, y a posteriori se ha visto que eso ha controlado mejor el curso de la infección. Sí, usted ha hablado que ha habido lealtad y coordinación entre el Ministerio y la gerencia regional, e incluso ha asegurado que no se puede hacer política con este tema. ¿Realmente cree que se han cumplido estos criterios, sobre todo de lealtad entre administraciones? Hombre, yo creo que de lealtad entre administraciones sí, no nos hemos ido haciendo guerra entre unos y otros. El tema es muy complicado. Insisto, yo no voy a cambiar de opinión en que sobre esto no se debe hacer política. Creo que debemos de ir todos en la misma dirección. Otra cosa es que, como se ha demostrado, el tema ha sido muy complejo y con afectación variable según las comunidades autónomas e incluso dentro de la propia comunidad autónoma.
y cuando se hacen las asignaciones de recursos, pues a veces es difícil saber lo que va a pasar en las semanas siguientes. Y bueno, ha podido haber, al haber diferente número de afectados en diferentes provincias, pues cada uno ha podido enfrentarse a ello de diferentes maneras, pero de ahí a decir que no ha habido lealtad, no lo compartiría. Ha habido profesionales que han criticado la gestión de la Consejería de Sanidad en cuanto a los traslados. Incluso ha habido un auto también obligando a que se aumentaran esas medidas de protección. ¿Considera que se ha actuado bien o ha fallado alguna administración? Bueno, vamos a ver. Yo no soy muy partidario de utilizar los medios de comunicación para reivindicaciones hacia tu consejería, hacia el ministerio o hacia otras instituciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver lo que ha pasado, analizarlo y aprender para el futuro. Y en esa situación, si vuelven a presentarse situaciones similares en el futuro, pues yo creo que podremos aprender mucho de lo que ha pasado ahora y tomar decisiones en estos meses venideros para prepararnos mejor por si pudiera haber otro brote pues este otoño o en años siguientes. Sí, la cifra de contagios ha sido muy elevada también entre los profesionales, especialmente en el caso de Segovia. Incluso ha habido que lamentar la muerte de una celadora, de Marisol Sacristán. Usted también ha sido víctima de este coronavirus. ¿Quizá no luchaban con los mismos medios, con las mismas armas al estar en primera línea? La incidencia fue tan elevada y el número de equipos de protección que teníamos era algo limitado, entonces teníamos que hacer una gestión de esos equipos para que pudiéramos, para que no nos quedáramos sin ellos teniendo en cuenta todo el número de pacientes que estaba ingresando. Luego empezaron a llegar ya partidas de equipos de protección individual, tanto de donaciones que hubo en Segovia como ya de la Consejería y del Ministerio, y se pudo, digamos que, repartir los EPIs de manera algo más apropiada. Pero sí que es verdad que en las primeras semanas tuvimos que hacerlo así, porque si no lo hacíamos de la manera que lo hicimos, probablemente nos podíamos encontrar en una situación en que no hubiera EPIs, y eso nunca ha pasado en el hospital ni en los centros de salud. Todos los profesionales han tenido EPIs, aunque han tenido que utilizarlo a veces durante más tiempo del estrictamente recomendable. Pero en ningún momento ha habido ausencia de EPIs. Yo lamento profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Marisol y nos hace muchísimo daño. Yo la conocía, por supuesto, ella lleva muchísimos años en el hospital y yo también. Pero también es verdad que en esas 2 primeras semanas de la epidemia, muchos de los que nos infectamos no nos infectamos en contacto con los pacientes, porque también vivimos en sociedad e incluso entre nosotros mismos podía haber contagios. Yo claramente no me contagié atendiendo pacientes porque no he visto pacientes desde mi puesto. O sea que mi vía de contagio fue otra. Sí, lo que resulta paradójico es que se haya desmontado ese hospital de campaña sin llegar a usarlo. ¿Quién tiene la iniciativa de solicitarlo? Y luego imagino que hace la valoración positiva en cuanto a las áreas comunes que habilitaron para atender esa amplia demanda que hubo durante apenas 15 días, que fueron terribles. Bueno, los hospitales de campaña en general se hacen durante los planes de contingencia y estaba viendo un ritmo de ingresos que estaba por encima de los 50 pacientes al día e incluso en el pico llegó a 78 pacientes en 24 horas. Ante esa situación de un ritmo de ingresos tan elevado, pues solicitamos ayuda a la Consejería y a la Junta de Castilla y León, que se pusieron en contacto con el Ministerio de Defensa y nos dieron la opción de colocar este hospital de campaña en el parking. Insisto que cuando tú pones un plan de contingencia no significa que tengas que usarlo sí o sí. Lo colocas para que si la situación se da en que no tienes dónde ubicar pacientes, lo uses. Pero ha pasado también en otras provincias que lo han colocado y cuando ha llegado el momento, pues afortunadamente ha bajado el ritmo de ingresos,
se empezaron a dar altas y pudimos, digamos, tener a los pacientes dentro del hospital, que es el sitio ideal donde se deben de tener. Y nosotros creo que el hecho de que pudiéramos habilitar espacios dentro del hospital para atender pacientes, a mí me parece muy positivo y muy, digamos que es lo que debíamos hacer en ese momento. Pero si hubiera seguido el ritmo de ingresos al ritmo que íbamos, hubiéramos tenido que usar el hospital de campaña. El hecho de que al final no se haya usado no significa que no haya sido una estructura muy útil para nosotros, porque bajó, digamos, la situación de ansiedad que podíamos tener en ese momento de que no sabíamos dónde podíamos ubicar a los pacientes si el ritmo de ingresos seguía al mismo nivel. Sí, por momentos también ha habido falta, podríamos decir, de personal, han tenido que doblar, incluso algunos triplicar jornadas. Llegó el SAMUR, imagino que la valoración que hacen también del apoyo del SAMUR pues es magnífica, ¿no? Porque fueron profesionales muy cualificados que llegaron en un momento importante y también prestaron una labor esencial en la UCI. Sí, efectivamente, los profesionales del SAMUR nos ayudaron tanto en la UCI como en otro problema que teníamos muy grave en ese momento y que afortunadamente está disminuyendo, que era la afectación en nuestras residencias sociosanitarias. Había un número de residentes infectados o en cuarentena porque habían estado en contacto con pacientes infectados, que requería un apoyo tanto médico como logístico para separar, o lo que llamamos nosotros sectorizar, las residencias para separar pacientes infectados de pacientes sanos. Y la ayuda fue inmensa, nos ayudó muchísimo. Hicieron un trabajo en unos días de visitar muchas residencias y además nos ayudaron en la UBI, en la zona de críticos, con también algunos efectivos que se quedaron aquí en el hospital. Sí, el hospital ya ha bajado del centenar de pacientes en planta, incluso la UCI ya este lunes estaba dentro de su capacidad ordinaria, tenía 8 pacientes, hay que recordar que son 10 plazas. ¿Cuáles son los tiempos que tienen ahora marcados para intentar volver a la normalidad? Y le quería preguntar por esa UCI extendida, si se va a mantener, porque en cuanto al plan de desescalada que piensan desde el Gobierno, tendría que tener libre al menos la mitad. Bueno, el tema de la UCI es muy complicado porque la UCI extendida supuso que ocupó puestos de la reanimación. La reanimación, que es la zona donde van los pacientes después de operarse, para despertar después de la cirugía normal. Si mantenemos ocupada la reanimación no podemos operar en condiciones normales. Entonces hemos liberado ya desde ayer esa zona. Estamos en la fase de limpieza de toda esa situación para que pueda de nuevo recuperar su función como unidad de reanimación. Al recuperar esa función podemos empezar a operar. Lo haremos a un ritmo menor. Y por otra parte estamos en conversaciones con la consejería para intentar habilitar dentro del hospital una zona de UCI para pacientes no COVID, porque creemos que debemos tener una zona COVID y una zona no COVID separadas. Y eso es lo que tenemos previsto para las siguientes semanas. Sí, ese circuito para enfermos COVID o incluso habilitar una planta, imagino que también entra dentro de su calendario, ¿no?, en las próximas semanas. Sí. Evidentemente la infección por COVID, por el hecho de que haya disminuido ahora, no significa que se retire del todo. Y ahora entramos en una fase incluso algo más compleja, en la que debemos de diseñar circuitos dentro del hospital, tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID, que sean independientes, que no se crucen, para que no haya infección dentro del hospital, transmisión dentro del hospital. Esa es una situación incluso más compleja en lo que a diseño se refiere, porque lo anterior fue ir habilitando a la mayor velocidad posible espacios para poder ver pacientes COVID, que prácticamente ocupaba el 90% del hospital. Ahora tenemos que hacer un 50-50 o iremos viendo un 40-60, dependiendo de cómo vayan evolucionando los números, pero precisamente hoy ha coincidido que tenemos los mismos pacientes COVID que no COVID ingresados en el hospital. Pues esperemos que esas cifras se mantengan e incluso se sigan descendiendo también la de los pacientes COVID. Le quería preguntar por su situación a nivel personal. No sé si le ha generado cierto estrés, cierta ansiedad, porque es verdad que han vivido momentos muy duros. Bueno, hombre,
tampoco voy a decir yo que he estado tranquilo, no, ha sido una situación de muchísimo estrés y hemos tenido, como he dicho ya en alguna ocasión, que ir intentando adelantarnos a lo que estaba pasando y la infección iba muy rápido y el número de pacientes no bajaba de día en día, con lo cual nos obligaba a un esfuerzo aparte de para habilitar espacios, tienen que estar adecuadamente habilitados para poder ver pacientes y para que los profesionales pudieran atenderles, y eso requirió un esfuerzo máximo, no por mi parte, sino por parte de todo el hospital, por parte de los servicios de mantenimiento, de limpieza, de lavandería, bueno, de celadores, de todo el mundo, no me quiero dejar a nadie, pero nosotros lo programábamos y luego otros muchos tenían que seguir las indicaciones. Ha sido una situación de mucho estrés, muchas veces no te da tiempo ni a pararte a pensarlo, simplemente sigues haciendo lo que crees que debes hacer y ya está. Sí, la directora de Enfermería, María José Uñón, ha asegurado también en una entrevista recientemente que se habían sentido solos en el momento crítico. No sé si comparte esta afirmación. Bueno, sentirse solos es un sentimiento y cada uno tiene el suyo. Yo lo respeto profundamente. Hay muchos médicos del hospital que me han transmitido que se han sentido solos. Yo he intentado... ellos me dicen que no se han sentido solos por parte del equipo directivo, pero que por parte de otras instituciones, pues que a lo mejor la ayuda ha llegado más tarde y veían que la cosa crecía. Lo que pasa es que en aquellos momentos es muy difícil saber qué parte de sentirse solos está relacionado con que el número de pacientes es tan elevado y estás trabajando tanto que no te da tiempo a ver todo lo que están haciendo los de alrededor. Pero bueno, el sentimiento ha existido y espero que vaya cediendo. Sí, por último le quería invitar, aprovechando esta ocasión que le brinda la televisión, de que se dirija a todos los segovianos como máximo responsable del Hospital General de Segovia. ¿Qué mensaje les podemos decir en el momento que vamos a entrar también en una nueva fase? Se están dando pequeños pasos, se están aliviando ciertas situaciones, pero la responsabilidad tiene que imperar, ¿no? Sobre todo. Sí, hombre, yo les transmitiría, yo sé que mucha gente ha tenido que venir al hospital y ha tenido familiares cercanos que han tenido la enfermedad, que han sufrido, que han estado ingresados o incluso, desgraciadamente, que ha habido fallecimientos. Pero para aquellos que no lo han vivido y que han permanecido en sus casas, me gustaría transmitir lo difícil que ha sido esto para que no pierdan de vista que tenemos que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, de lavado, de colocación de mascarillas seguro cuando se entra en espacios cerrados, y aunque se levanten las medidas de estar en el domicilio, que eso no lo dejemos de lado, porque si no podremos permitir que todos aquellos pacientes o ciudadanos que no han pasado la enfermedad la puedan contraer y daríamos varios pasos para atrás. Así que sería muy recomendable, absolutamente imprescindible que siguieran estas medidas. Pues Jorge Lízaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde aquí también mucho ánimo y agradecimiento a todos los profesionales que siguen trabajando día a día en el hospital y en el centro, en el resto de zonas básicas de salud, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Dan las palabras del gerente de asistencia a Jorge Lízaga. Nosotros nos vamos a publicidad, enseguida volvemos.